En Acapulco, los turistas ven la costera Miguel Alemán, los hoteles frente al mar y las playas doradas del Pacífico. El crimen organizado ve algo completamente distinto: rutas de transporte estratégicas, zonas específicas de venta de droga, mercados donde se cobra cuota diaria, y taxistas y choferes de camiones urbanos que funcionan como ojos y oídos permanentes del cártel. En medio de esa batalla cotidiana por controlar la plaza, agentes de la Policía Investigadora Ministerial de Guerrero detuvieron este martes 12 de agosto a Dylan N., alias El Becerro, identificado como halcón y narcomenudista del Cártel Independiente de Acapulco, conocido comúnmente como SIDA. Este video reconstruye la historia completa detrás de esta captura, con toda la calma y el detalle que merece entender cómo funciona realmente el crimen organizado en uno de los destinos turísticos más visitados de todo el país. Vamos a explicar quién es El Becerro, qué es exactamente el SIDA, cómo se ejecutó el operativo que llevó a su detención, qué encontraron los agentes en su poder, la historia completa de esta organización criminal que domina el puerto desde hace más de una década, la guerra que sostiene actualmente contra el grupo rival conocido como los rusos, y por qué figuras como los halcones resultan tan importantes dentro de la estructura logística cotidiana del narcotráfico urbano. Suscríbete si amas a México. Antes de continuar con esta historia, necesito que hagas algo. Si te importa que destinos turísticos como Acapulco dejen de estar bajo vigilancia permanente del crimen organizado, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campana. Aquí desarrollamos cada caso con el contexto completo que merece, no solo el titular de una línea que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Vamos a repasar 8 puntos clave hoy, con toda la profundidad que este tema merece. Primero, ¿quién es Dylan N. y cuál era su función específica dentro del SIDA? Segundo, los detalles exactos del operativo que llevó a su detención en Acapulco. Tercero, el inventario completo de lo que se le aseguró al momento de la captura. Cuarto, la historia completa del Cártel Independiente de Acapulco desde su origen tras la caída de los Beltrán Leiva. Quinto, las actividades delictivas específicas que sostienen económicamente a esta organización dentro del puerto. Sexto, la guerra actual entre el SIDA y los rusos por el control territorial de la ciudad. Séptimo, cómo operan exactamente los halcones dentro de la logística cotidiana del cártel en un entorno turístico tan particular como Acapulco. Y octavo, ¿qué representa esta captura dentro del esfuerzo institucional más amplio por recuperar espacios de seguridad en la ciudad? Quédate hasta el final porque cerramos con una reflexión sobre lo que significa realmente atacar no solo a los líderes visibles del narcotráfico, sino también a la red invisible de ojos y oídos que sostiene su operación diaria. Suscríbete si te interesa entender México de verdad. Actívalo ahora, porque aquí no nos quedamos en la superficie de la noticia. Empecemos por entender quién es realmente El Becerro. Dylan N. fue identificado por la Fiscalía General del Estado de Guerrero como narcomenudista y halcón del Cártel Independiente de Acapulco. Para entender la relevancia real de ese doble rol, detente un momento a pensar en lo que significa exactamente ser halcón dentro de una estructura de crimen organizado urbano. En la jerga del narcotráfico mexicano, un halcón es la persona encargada de vigilar calles, avenidas, zonas comerciales o residenciales específicas, reportando en tiempo real cualquier movimiento sospechoso de fuerzas de seguridad, cualquier presencia de grupos delictivos rivales o cualquier oportunidad de negocio ilícito que se presente dentro de su área de responsabilidad asignada. Ese trabajo de vigilancia constante requiere, paradójicamente, una capacidad enorme de invisibilidad social. Un halcón efectivo no puede llamar la atención, no puede parecer sospechoso ante la población civil y debe mezclarse perfectamente dentro del entorno urbano cotidiano de la ciudad donde opera. En el caso específico de Dylan, ese perfil se complementaba además con la venta directa de droga al menudeo, una combinación relativamente común dentro de estructuras criminales urbanas de nivel medio y bajo, donde un mismo operador puede cumplir múltiples funciones simultáneas para maximizar su utilidad operativa dentro de la organización. Piensa en la lógica económica y operativa detrás de esa combinación de funciones. Contratar a una sola persona para realizar dos tareas distintas, vigilancia y venta directa de sustancias, resulta considerablemente más eficiente en términos de costos para la organización criminal que mantener a dos operadores separados haciendo cada tarea de forma independiente.
Además, esa combinación permite que el mismo halcón, mientras realiza su ronda de venta de droga en distintos puntos de su zona asignada, aproveche esos desplazamientos constantes para cumplir simultáneamente su función de vigilancia territorial, reportando cualquier anomalía que detecte durante ese mismo recorrido cotidiano. Suscríbete si crees que estos halcones deben caer. Vamos a entrar en los detalles exactos del operativo que finalmente logró su captura este martes en Acapulco. Según el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, agentes de la Policía Investigadora Ministerial detuvieron a Dylan N. en flagrancia durante un operativo interinstitucional realizado el martes 12 de agosto en el puerto de Acapulco. Ese término legal específico, en flagrancia, resulta particularmente importante de explicar con detalle, porque implica que las autoridades lo capturaron exactamente en el momento en que se encontraba cometiendo un delito, o con elementos suficientes para presumir razonablemente que acababa de cometerlo, lo que permite proceder de inmediato a la detención sin necesidad de contar previamente con una orden de aprehensión formal emitida por un juez. Ese tipo de detención en flagrancia suele ser resultado de trabajo de vigilancia previo por parte de las propias autoridades, ya sea mediante cámaras de videovigilancia urbana, seguimiento presencial de agentes encubiertos o denuncias ciudadanas específicas que permitieron a las corporaciones de seguridad ubicar con precisión el momento y el lugar exacto donde este operador estaba desarrollando su actividad ilícita cotidiana. El operativo fue descrito oficialmente como interinstitucional, lo que confirma la participación coordinada de distintas corporaciones de seguridad trabajando de forma conjunta, aunque el reporte específico cita a la Policía Investigadora Ministerial como la institución encargada directamente de ejecutar la detención y realizar el aseguramiento de los objetos que se encontraban en posesión del imputado en ese momento. Tras su captura, Dylan N. fue puesto de inmediato a disposición del Ministerio Público correspondiente para dar inicio formal a la integración de su carpeta de investigación. Ese paso procesal representa el primer eslabón dentro de todo el proceso penal que este operador deberá enfrentar de aquí en adelante, un proceso que determinará eventualmente si existen elementos suficientes para vincularlo formalmente a proceso judicial por los delitos que se le imputan, principalmente relacionados con narcomenudeo y posiblemente delincuencia organizada, dependiendo de cómo avance la investigación completa sobre su papel específico dentro de la estructura del SIDA. Suscríbete si amas a México y quieres entender cómo se arman estas carpetas de investigación. Vamos a entrar en el inventario completo y detallado de lo que se le aseguró al momento exacto de su detención. Durante la inspección realizada al detenido, los agentes de la Policía Investigadora Ministerial aseguraron 55 bolsas con una sustancia granulada con características similares al cristal, 29 bolsas adicionales con hierba verde seca con características similares a la marihuana, y la motocicleta en la que se desplazaba precisamente al momento de su detención. Piensa con calma en lo que representa exactamente ese inventario específico dentro del contexto de un operador de base como El Becerro. No hablamos de grandes cargamentos de toneladas completas de droga destinadas a exportación internacional, del tipo que analizamos en videos anteriores de este canal sobre decomisos marítimos en el Pacífico. Hablamos de cantidades relativamente pequeñas, pero cuidadosamente empaquetadas en unidades individuales, específicamente diseñadas para su venta directa en la calle a consumidores locales dentro del propio puerto, en zonas donde la presencia de turistas nacionales e internacionales se mezcla diariamente con la población residente de la ciudad. Ese tipo de decomiso, aunque relativamente modesto si lo comparamos en volumen total con las operaciones de tráfico internacional que hemos documentado en otros videos, resulta exactamente el tipo de incautación que golpea de forma directa la base cotidiana de la operación de narcomenudeo del cártel dentro del territorio del puerto. Cada una de esas 84 bolsas en total, sumando cristal y marihuana, representaba una unidad de venta lista para ser comercializada de forma inmediata en las calles de Acapulco, generando ingresos constantes y relativamente pequeños, pero acumulativos, que en conjunto sostienen buena parte de la economía criminal cotidiana de organizaciones como el SIDA. La motocicleta asegurada durante este operativo cumple también un papel absolutamente clave dentro de la operación logística de cualquier halcón urbano.
Ese tipo de vehículo permite movilidad extremadamente rápida entre distintas colonias y puntos específicos del puerto, capacidad de llegar a zonas de vigilancia asignadas en cuestión de minutos, y facilidad considerable para escapar rápidamente por calles estrechas o zonas de tráfico complicado en caso de detectar movimientos sospechosos de autoridades o de grupos criminales rivales. Ese tipo de vehículo resulta prácticamente estándar dentro del equipamiento operativo de cualquier operador dedicado a tareas de vigilancia urbana en ciudades como Acapulco, donde la topografía costera y el tráfico turístico constante generan condiciones particulares de movilidad que estos halcones aprenden a explotar en su favor. Suscríbete si te interesa entender esta logística urbana con profundidad. Vamos a entrar ahora en qué es exactamente el Cártel Independiente de Acapulco y cómo se construyó su dominio dentro de este puerto turístico tan icónico. El Cártel Independiente de Acapulco, conocido comúnmente por sus siglas como SIDA, surgió específicamente de la fragmentación del histórico Cártel de los Beltrán Leiva, tras la muerte de Arturo Beltrán Leiva en diciembre de 2009 durante un operativo militar en Cuernavaca, Morelos. Esa muerte generó, como suele ocurrir en la historia del narcotráfico mexicano cuando cae un líder de estructura tan grande, una fragmentación acelerada de distintas células regionales que anteriormente respondían de forma centralizada a la organización de los Beltrán Leiva y que a partir de ese momento comenzaron a operar de manera cada vez más independiente en sus respectivos territorios de influencia. Según informes internos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco, el SIDA logró consolidarse relativamente rápido como el cártel dominante dentro del puerto turístico, controlando de forma sistemática la distribución de droga al menudeo y el cobro de cuotas de extorsión a negocios de prácticamente todos los giros comerciales existentes dentro de la ciudad. Su presencia territorial específica incluía zonas particularmente estratégicas y visibles, la propia costera Miguel Alemán, el corazón turístico y comercial de la ciudad, el centro histórico de Acapulco, más de 80 colonias completas ubicadas en la zona poniente de la ciudad, e incluso el Penal de las Cruces, el centro de reclusión local, donde este tipo de organizaciones criminales suelen mantener redes de operación e influencia interna. Detente un momento en la magnitud real de esa presencia territorial, más de 80 colonias completas bajo control de una sola organización criminal dentro de una sola ciudad. Eso confirma que el SIDA, lejos de operar como una célula pequeña y aislada dedicada exclusivamente a delitos de bajo perfil, había logrado construir para ese momento una estructura de dominio territorial verdaderamente extensa, comparable en escala a la de organizaciones criminales que controlan territorios completos en otras regiones del país que hemos analizado en videos anteriores de este canal, como el caso de Cárteles Unidos en Tierra Caliente, Michoacán. Suscríbete si amas a México y quieres entender la historia completa de esta organización. Vamos a entrar en las actividades delictivas específicas que sostienen económicamente la operación del SIDA dentro del puerto. Según distintas investigaciones periodísticas y reportes de inteligencia acumulados a lo largo de los últimos años, las principales actividades delictivas del Cártel Independiente de Acapulco incluyen narcotráfico y narcomenudeo, secuestro, trata de mujeres adolescentes destinadas hacia mercados de explotación sexual en Europa, lavado de dinero mediante la operación directa de negocios legítimos, como hoteles de 5 estrellas en zonas costeras exclusivas, extorsión sistemática a comerciantes de todos los tamaños y control forzado sobre distintas actividades comerciales dentro del puerto. Detente en la gravedad específica de ese dato sobre trata de personas hacia mercados europeos. No hablamos únicamente de una organización dedicada al narcotráfico convencional o a la extorsión local, sino de una estructura criminal con capacidad demostrada de operar redes de trata de personas con alcance internacional, trasladando específicamente a mujeres jóvenes desde territorio mexicano hacia mercados de explotación sexual en el continente europeo. Ese tipo de capacidad logística internacional confirma un nivel de sofisticación criminal considerablemente mayor al que normalmente se le atribuye a organizaciones puramente locales o regionales dentro del panorama del crimen organizado mexicano. De acuerdo con reportes adicionales de investigación, las operaciones del SIDA se extienden también hacia hoteles específicos, cabarets, discotecas y centros de prostitución dentro del propio puerto de Acapulco. Esa diversificación de negocios de fachada, combinando actividades nocturnas legítimas en apariencia con estructuras internas de explotación y control criminal,
resulta particularmente compleja de desarticular precisamente porque opera dentro de la industria turística y de entretenimiento nocturno que sostiene buena parte de la economía formal de la ciudad, mezclando de forma casi indistinguible actividad económica legítima con estructura criminal subyacente. Los sicarios del SIDA se han hecho célebres, según investigaciones y reportes periodísticos previos, por métodos de extrema violencia particularmente brutales, incluyendo la práctica documentada de desollar las caras de sus víctimas y colocarlas posteriormente en los asientos de vehículos abandonados en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Ese tipo de mensaje de terror explícito, dejado deliberadamente en espacios públicos, cumple una función psicológica dentro de la estrategia criminal completa de la organización. Intimidar simultáneamente a la población civil, a comerciantes que podrían resistirse al cobro de extorsión y a grupos rivales que pudieran considerar disputar el territorio controlado por el SIDA. Suscríbete si amas a México y quieres que esta violencia se conozca y se combata con toda la fuerza del Estado. Vamos a entrar en la guerra actual que sostiene el SIDA contra el grupo criminal rival conocido como los rusos por el control completo de Acapulco. De acuerdo con informes oficiales de inteligencia y filtraciones conocidas públicamente como las Guacamaya Leaks, la ciudad de Acapulco se encuentra actualmente disputada entre distintos grupos criminales, particularmente entre el SIDA y la organización rival conocida como los rusos, ambos derivados originalmente de la antigua estructura de los Beltrán Leiva antes de su fragmentación. Estos dos grupos se disputan de forma constante el control de actividades ilícitas específicas, extorsión sistemática a comercios, venta directa de droga al menudeo, cobro de piso a negocios formales e informales, y robo de vehículos dentro del territorio urbano completo del puerto. Los reportes de inteligencia señalan que ambos grupos consideran a Acapulco como un punto extraordinariamente redituable para el desarrollo de actividades delictivas diversas, distribución y venta de drogas al menudeo, robo en sus distintas modalidades, secuestro de personas y extorsión sistemática, todo esto con el objetivo explícito de generar recursos económicos suficientes para mantener activa la logística operativa completa de cada organización. Esa competencia directa por los mismos recursos económicos dentro de un territorio geográficamente limitado explica en buena medida la intensidad y persistencia de la violencia que ha caracterizado a Acapulco durante los últimos años. La violencia registrada específicamente durante los últimos 2 años, documentada por analistas como una cruenta guerra por la plaza entre el SIDA y los rusos, ha provocado consecuencias devastadoras para la vida cotidiana de la ciudad, cierres masivos de negocios locales que se niegan o no pueden sostener el pago constante de cuotas de extorsión, ejecuciones de comerciantes y taxistas que se rehusaron a pagar esas mismas cuotas, y bloqueos organizados por conductores de transporte público, obligados directamente por integrantes de estas organizaciones criminales cada vez que alguno de sus operadores resulta detenido por las autoridades. Piensa en el impacto acumulado real de ese tipo de guerra territorial sostenida durante años sobre la vida diaria de los habitantes de Acapulco. No hablamos únicamente de estadísticas de violencia que aparecen periódicamente en reportes de seguridad pública, sino de comerciantes que cierran definitivamente sus negocios por no poder sostener el pago constante de extorsión, de taxistas que viven bajo amenaza constante de violencia si transportan pasajeros hacia territorios controlados por el grupo rival, y de una ciudad turística completa que intenta proyectar hacia el exterior una imagen de tranquilidad y disfrute vacacional, mientras internamente sostiene, día tras día, una disputa armada permanente entre organizaciones criminales por el control de sus propias calles. En ese contexto específico de guerra territorial continua, operadores de nivel medio y bajo como el Becerro cumplen un papel absolutamente fundamental dentro de la estructura completa de cada organización. Su labor cotidiana de vigilancia y venta de drogas sostiene el control territorial diario del cártel sobre zonas específicas y facilita una respuesta rápida y coordinada frente a la presencia de autoridades de seguridad o frente a cualquier movimiento detectado de grupos rivales dentro de su área de responsabilidad asignada. Suscríbete si te interesa entender la función real y completa de estos halcones dentro del crimen organizado. Vamos a profundizar todavía más en cómo operan exactamente estos halcones dentro de la logística cotidiana del cártel en un entorno tan particular como una ciudad turística.
Los halcones del SIDA se distribuyen estratégicamente por distintas colonias y rutas clave de toda la ciudad, incluyendo específicamente la costera Miguel Alemán, el centro histórico y la extensa zona poniente que agrupa la mayoría de las colonias bajo control de la organización. Su misión diaria consiste en vigilar de forma constante los movimientos de policías municipales, estatales y federales, así como los desplazamientos específicos de células criminales rivales, reportando cualquier anomalía detectada a sus superiores inmediatos mediante radios de comunicación, teléfonos celulares o sistemas de mensajería instantánea diseñados específicamente para minimizar el riesgo de interceptación por parte de las autoridades. En ciudades turísticas como Acapulco, ese trabajo de vigilancia constante presenta particularidades interesantes que lo distinguen de operaciones similares en ciudades sin ese perfil turístico específico. Por un lado, se complica considerablemente porque la presencia masiva y constante de turistas nacionales e internacionales, junto con el flujo intenso de vehículos particulares y de transporte público, dificulta la tarea de distinguir con precisión entre elementos genuinos de seguridad pública y civiles comunes desplazándose por la ciudad. Por otro lado, esa misma dinámica turística facilita paradójicamente el trabajo de estos halcones, porque la alta movilidad natural de taxis, camiones urbanos y vehículos de transporte turístico les permite mezclarse dentro de un flujo masivo y constante de personas sin destacar en absoluto entre la multitud cotidiana de la ciudad. En algunos casos documentados previamente por investigaciones periodísticas, los halcones de organizaciones como el SIDA han utilizado incluso uniformes o identidades laborales de taxistas y choferes de transporte urbano, aprovechando esas profesiones legítimas y su movilidad natural constante por toda la ciudad para operar con absoluta libertad y sin generar ningún tipo de sospecha inmediata entre la población civil o las propias autoridades de seguridad. Esa estrategia de camuflaje profesional resulta particularmente efectiva precisamente porque explota una realidad laboral genuina y verificable. Miles de taxistas y choferes de transporte público realmente circulan constantemente por toda la ciudad como parte de su trabajo cotidiano completamente legítimo, lo que hace extraordinariamente difícil para las autoridades distinguir cuáles de esos operadores de transporte forman parte simultáneamente de una red de vigilancia criminal. La detención de halcones de nivel medio como el Becerro no logra, evidentemente, desarticular por sí sola la estructura completa del cártel al que pertenece, pero sí genera brechas temporales reales dentro de la capacidad de vigilancia diaria de la organización, obligando al SIDA a reorganizar apresuradamente su red completa de información territorial y a identificar rápidamente algún reemplazo capaz de ocupar el espacio de vigilancia que este operador específico dejó vacante. Esa necesidad constante de reemplazo operativo, aunque completamente posible de resolver para una organización criminal con la estructura y el arraigo territorial del SIDA, consume inevitablemente tiempo y recursos internos, y reduce, al menos de forma temporal y localizada, la eficiencia completa de la red de vigilancia criminal en esa zona específica de la ciudad. Suscríbete si amas a México y crees que estas capturas individuales son necesarias dentro de una estrategia más amplia. Vamos a cerrar con lo que representa exactamente esta captura dentro del esfuerzo institucional más amplio por recuperar espacios reales de seguridad dentro de la ciudad de Acapulco. La detención de El Becerro se suma a una lista creciente y sostenida de capturas contra distintos niveles de la estructura completa del SIDA a lo largo de los últimos años. Entre esos casos previos destaca la detención de El Chambitas, Eduardo López Torres, señalado como presunto líder de una célula delictiva del cártel que operaba extorsiones sistemáticas específicamente dentro de la central de abasto de la ciudad. También destaca la captura de Jesús N., presunto integrante del SIDA vinculado directamente con un triple homicidio ocurrido en la zona conocida como Diamante, uno de los corredores hoteleros más importantes del puerto. Y anteriormente, la detención de Armando Romero Pastrana, identificado como presunto jefe operativo de la organización, capturado ya desde 2016. Ese patrón acumulado de golpes sucesivos contra distintos mandos y operadores de base dentro de la misma organización criminal, extendido durante prácticamente una década completa de operativos documentados, confirma que las autoridades estatales y federales han mantenido efectivamente una presión sostenida contra esta organización específica a lo largo de todos estos años.
Sin embargo, como hemos analizado con detalle en otros casos similares documentados en distintos videos de este canal, la persistencia del SIDA como cártel dominante en Acapulco, a pesar de años enteros de detenciones sucesivas contra distintos niveles de su estructura, confirma también algo fundamental sobre la naturaleza real de este tipo de desafíos de seguridad. La desarticulación completa y definitiva de estructuras criminales urbanas de esta magnitud y arraigo territorial requiere considerablemente más que la simple captura aislada de líderes visibles y halcones de nivel operativo. Esa desarticulación completa exige atacar simultáneamente distintos frentes complementarios, sus fuentes principales de financiamiento, particularmente la extorsión sistemática y la trata de personas que hemos detallado anteriormente, sus vínculos institucionales con actores corruptos dentro de las propias corporaciones de seguridad o instituciones de gobierno local, y sus redes completas de lavado de dinero que operan, según hemos documentado, incluso dentro de hoteles de lujo y negocios de entretenimiento nocturno, aparentemente legítimos frente a los ojos de turistas y visitantes ocasionales de la ciudad. Déjame cerrar con algo que realmente quiero que te lleves de este video completo. La captura de El Becerro no va a transformar de la noche a la mañana la realidad compleja de violencia territorial que vive actualmente Acapulco, ni resolverá por sí sola la guerra sostenida entre el SIDA y los rusos por el control de la ciudad. Pero sí representa un golpe concreto, medible y real contra la red cotidiana de vigilancia territorial del SIDA dentro de este puerto turístico específico. Cada halcón detenido significa, en términos prácticos y operativos, un ojo menos del cártel vigilando permanentemente las calles de la ciudad, un punto activo menos de narcomenudeo, funcionando en tiempo real, y una pequeña pero genuinamente importante brecha dentro del control territorial diario que esta organización mantiene sobre buena parte de Acapulco. Mientras este tipo de capturas individuales se mantengan de forma constante y sostenida en el tiempo, y mientras se acompañen progresivamente de esfuerzos institucionales mucho más amplios contra las estructuras financieras e institucionales completas que sostienen a organizaciones como el SIDA, la posibilidad real de recuperar espacios genuinos de seguridad pública dentro de esta ciudad turística tan importante para la economía del país aumenta de forma gradual, aunque inevitablemente lenta y todavía incompleta. Suscríbete si amas a México, actívalo ahora mismo antes de que se te olvide, porque en este canal desarrollamos cada una de estas historias con el contexto completo que realmente merecen, sin quedarnos jamás en el titular superficial que repiten otros medios sin ningún desarrollo real. Eso es todo por hoy. Si te interesa este tipo de análisis completo sobre la guerra territorial entre el SIDA y los rusos por el control de Acapulco, suscríbete a este canal ahora mismo sin esperar más tiempo. Activa la campana para no perderte ninguno de los próximos análisis que vamos a subir sobre este mismo tema tan relevante para la seguridad de uno de los destinos turísticos más importantes del país. Comparte este video con alguien que necesite entender el contexto histórico y territorial completo detrás de esta captura, más allá del titular rápido que repiten los medios tradicionales sin ningún desarrollo real. Y escríbeme en los comentarios qué te parece que los halcones del crimen organizado sigan operando de forma cotidiana en ciudades turísticas tan visitadas, sin que la gran mayoría de los visitantes nacionales e internacionales siquiera sepan que estas redes de vigilancia criminal existen bajo la superficie tranquila que ven durante sus vacaciones. Suscríbete si amas a México. Nos vemos en el próximo video.